Justicia TV Noticias, les saluda Liliana Choi y estos son los titulares. Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para influencer venezolana que fue capturada por Interpol acusada de pertenecer a una organización criminal dedicada al robo de armas de fuego. Expresidente Alberto Fujimori pidió su excarcelación inmediata durante una audiencia en la que se solicitó que se acate un indulto humanitario a su favor. Portando un escapulario del Señor de los Milagros, Vladimiro Montesinos reapareció en juicio que se le sigue por lesiones graves en agravio de la ex agente del CIE, Leonor La Rosa. La unidad de flagrancia delictiva de la Corte de Lima Sur emitió 6 sentencias en menos de 48 horas, demostrando celeridad y rigor para sancionar los delitos que se cometen en su jurisdicción. Corte Suprema rechazó cambiar la orden de prisión preventiva a la ex premier Betsy Chávez. Tribunal concluye que no se ha desvirtuado el peligro de evadir la justicia en este caso. Bien, vamos ahora con el desarrollo de la información. La Asociación de Bodegueros del Perú informó que el 60% de los dueños de estos negocios en el país son víctimas de extorsión y que este tipo de delito se ha incrementado peligrosamente en las regiones de Trujillo y Piura. El crimen organizado y la inseguridad que vive actualmente en nuestro país está causando zozobra en la población. Sobre todo ha causado impacto en los pequeños empresarios, quienes se encuentran sometidos a la delincuencia que ha encontrado en ellos una forma de ganar dinero fácil. Pero ahora se han sumado 2 actos más. Ya. ¿No? Uno de ellos es el que es el cobro de cupos, que normalmente es para decirte, nosotros te brindamos protección. ¿No? Por una cuota mensual. Ya. ¿No? Y el otro modalidad que ha sido mucho más fuerte es el tema de las extorsiones, ¿no? O sea, si no me das una determinada cantidad de dinero, ya sabemos dónde está tu familia, ya sabemos qué es lo que hacen, ya sabemos a qué hora abres tu negocio, por dónde caminas, cuántos hijos tienes, etcétera, etcétera. Claro. El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú informó que de los más de 22.000 microempresarios que operan en el país, un preocupante 60% está siendo afectado por extorsionadores, cobradores de cupos y prestamistas que utilizan la modalidad conocida como gota a gota. Según este reporte, el 60% es víctima de extorsión, el 20% del cobro de cupos, el 15% del gota a gota y el 5% es víctima de tenderos. Estos actos delictivos se dan con más frecuencia en los distritos de San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, Callao, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. En el caso de provincias, Trujillo y Piura son los departamentos en donde estas modalidades han empezado a incrementarse de manera sustancial. Andrés Choi llamó terrorismo delincuencial a estos actos que están ganando territorio a nivel nacional y que atentan contra la seguridad de los microempresarios, obligando a muchos de ellos a tener que cerrar sus negocios por temor a ser una víctima más. Lo que estamos viviendo realmente es un terrorismo delincuencial, ¿no? Porque te amenazan de tal forma que te infunden mucho temor. La ola de criminalidad que se reporta a diario y que afecta el derecho a vivir en condiciones seguras también está causando efectos en la economía de nuestro país. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras, precisó que la inseguridad ciudadana está afectando al corazón de la reactivación económica, principalmente a los emprendedores, que temen invertir en nuevos negocios y los están postergando. Refirió que la delincuencia tiene un alto impacto en la ciudadanía, tanto que enfrentarla cuesta el equivalente a 1 punto del Producto Bruto Interno. El expresidente Alberto Fujimori pidió su excarcelación inmediata en una audiencia donde se analizó la pertinencia de un recurso de habeas corpus planteado antes para que al exmandatario se le otorgue el indulto humanitario. Yo me considero, primero, totalmente inocente de esta condena de supuesto secuestro agravado y crímenes por autoría mediata. Y segundo, considero que el indulto fue debidamente sustentado y que las enfermedades se han ido intensificando con el tiempo, como lo he dicho anteriormente.
Haciendo uso de la palabra claramente y conectado de manera virtual, el expresidente Alberto Fujimori presentó sus alegatos en la audiencia de la tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que hoy evaluaron la apelación presentada contra la resolución del primer juzgado especializado constitucional de Lima, que declaró improcedente la demanda que buscaba la procedencia del indulto y excarcelación de Fujimori, de 85 años, quien nuevamente se declaró inocente. Yo me considero totalmente inocente. Quiero hacer mención, ¿por qué me considero inocente? Porque he sido condenado por un supuesto secuestro agravado, cuando esto claramente no fue así. Por otro lado, también hicieron uso de la palabra los dos abogados del acusado, Elio Riera y José Manrique, así como el procurador Carlos Peláez. ¿Qué se ha suspendido, señor presidente? Por una solicitud provisional de la Corte. Solicitud provisional que se ampara en una medida cautelar. Señor Alberto Fujimori, ¿no tiene derechos humanos? ¿No es una persona? Proceso que aún se encuentra en trámite y que además se encuentra pendiente de resolver por el Tribunal Constitucional. En ese mismo expediente 2010 del año 2020, el pedido que han hecho los procuradores públicos, el supranacional y el del Poder Judicial, respecto a esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ese proceso continúa aún en trámite. Al finalizar, el juzgado anunció que la causa queda al voto. La defensa de Fujimori pide que, en vista de que las medidas cautelares dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado para que el Estado peruano no aplique el indulto otorgado por el Tribunal Constitucional a Fujimori, ya caducaron. Entonces se retome el indulto y se le excarcele. Portando un escapulario del Señor de los Milagros, reapareció Vladimiro Montesinos en una audiencia ante la Cuarta Sala Penal Liquidadora, donde se expuso los alegatos finales de su defensa en el proceso que se le sigue por lesiones graves en agravio de la ex agente del CIE, Leonor La Rosa. Portando un escapulario del Señor de los Milagros, reapareció Vladimiro Montesinos en la audiencia de la Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria, donde se exponen los alegatos finales de los 8 acusados en el caso del ex agente de la CIE, Leonor La Rosa Bustamante, ocurrido en 1996. Montesinos Torres vestía una chompa ocasional a diferencia de otras audiencias y visiblemente pálido, ojeroso, con aspecto de persona delicada de salud. En el evento judicial se llevó a cabo los alegatos de parte de la defensa técnica del ex jefe del CIN, Julio Salazar Monroe, en el sonado caso de Leonor La Rosa, donde también se encuentra el inculpado Vladimiro Montesinos. El ex asesor presidencial participó desde la sala de audiencias de la base naval del Callao. Con el proceso se pretende esclarecer los presuntos delitos de secuestro, violación sexual, lesiones graves en contra de la ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, Leonor La Rosa Bustamante, donde figuran 8 acusados. La cita judicial continuará el próximo 18 de octubre desde las 2 de la tarde, con la participación del defensor público Arturo Vizurraga Agüero, quien hace de la defensa del ex asesor de Alberto Fujimori. La participación del acusado Vladimiro Montesinos se realizará cuando se lleve a cabo la defensa material del mismo. La Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte de Lima Sur emitió 6 sentencias en menos de 48 horas. Un ejemplo de celeridad, pero también de rigor para sancionar los delitos que se cometen en su jurisdicción. Veamos los detalles. Sentencias en tiempo récord. La Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur siguió operando con celeridad, emitiendo 6 sentencias en menos de 48 horas, dando una respuesta efectiva ante la delincuencia común. Dentro de estos casos tenemos la sentencia a un sujeto de iniciales PLRD al haberse acreditado su responsabilidad en la comisión del delito contra la libertad sexual, violación de la libertad sexual, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, imponiéndosele 3 años y 9 meses de pena privativa de libertad de carácter suspendida y al pago de una reparación civil.
Asimismo, el tercer juzgado penal unipersonal de la unidad de flagrancia delictiva dictó sentencia contra un sujeto al haberse acreditado su responsabilidad en la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, violencia física y psicológica, imponiéndosele 1 año y 9 meses de pena privativa de libertad convertido en días multa, inhabilitación consistente en la prohibición de acercamiento a la agraviada y al pago de una reparación civil. La unidad de flagrancia es una iniciativa del Poder Judicial que reúne a diversos actores del sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esta sede se procesan, juzgan y sancionan delitos en flagrancia de manera coordinada y rápida. La policía capturó en Chiclayo y puso a disposición de la justicia a Mayglimar Landino, una influencer y empresaria venezolana buscada por Interpol, acusada de pertenecer a una organización criminal dedicada al robo de armas de fuego. Entonces, ¿por qué la Interpol te imputa organización criminal tenerse Desde hace 4 años era buscada intensamente por la Interpol y hoy se enfrenta a la justicia peruana. Esta mujer, bella y peligrosa, es acusada de pertenecer a una organización criminal. Que la procesada, desde el momento que ingresó al país en 2018, nunca tuvo la intención de ponerse voluntariamente a las autoridades de su país a derecho a fin de poder responder por los cargos que se le han formulado. Ha permanecido prófuga desde ese entonces, pese a tener conocimiento que tenía un proceso judicial en la ciudad que mencionaba. El cuarto juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo dispuso 9 meses de prisión preventiva con fines de extradición contra la venezolana Mayglimar Landino Salas, quien tenía una orden de captura internacional en su país, al ser procesada por el delito de banda criminal y robo agravado. Detrás de esa sonrisa cautivadora se escondía un oscuro pasado. A los 17 años, la apodada tiktokera del mal, por ser muy popular en dicha red social, empezó a infringir y en el 2018 fue procesada en su natal país por presunto robo a mano armada, asociación para delinquir, entre otros graves delitos en la ciudad de Maracaibo del estado Zulia. A la señorita se lo acusa por pertenecer a una organización criminal acá en Venezuela y tiene una orden de captura internacional número 1C 2018-2019. Junto a la orden de pedido de orden de captura internacional se adjunta una foto en la cual ella porta armas. Al parecer pertenecía a alguna organización criminal que cometían asalto a mano armada en diferentes lugares de Venezuela. Yo soy una gran lachista, yo soy profesional, yo soy una gran capacitadora, yo soy bendecida, yo soy una gran empresaria. En su defensa, Mayglimar Marina aseguró ser reconocida empresaria, dueña de negocios en el norte del país y que había cambiado su vida. Entonces, ¿por qué la Interpol te imputa? Empresas acá, soy trabajadora y estudiante, hoja de pensión. Efectivamente, la ciudadana venezolana abrió en Chiclayo un restaurante y una peluquería, pero ante las autoridades aceptó que cuando era más joven su expareja era un peligroso delincuente. Ella acepta que siendo menor de edad, dice haber estado vinculado a una su pareja, que estaba involucrado, inclusive estaba detenido y luego muere su pareja, su expareja, ¿no? Y nos indicó desde que había entrado acá en el país, ella se había desvinculado totalmente de eso porque vio que el trabajo que ella hacía era muy rentable. Como se recuerda, el pasado 15 de septiembre, Landino Salas acudió a la sede de Migraciones en Chiclayo para tramitar el permiso temporal de permanencia, pero fue intervenida por la Policía Nacional de Seguridad del Estado al darse cuenta que contaba con alerta roja de Interpol. Así quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se le ve ingresando a un módulo con una botella de agua en mano, sin imaginar que minutos después iba a terminar enmarrocada. Es así que la jueza Cecilia Grandes Rojas ordenó el internamiento de la ciudadana venezolana Mayglimar Landino en el establecimiento penitenciario de Chiclayo,
tiempo en que Venezuela deberá presentar el pedido formal de extradición a las autoridades peruanas a fin de que sea procesada por los delitos que se le imputan en dicho país. Si bien es cierto, se necesita 60 días para que Venezuela formalice su pedido de extradición, también se debe efectuar un procedimiento para determinar la procedencia o no de dicha extradición y asimismo, de ser procedentes, la Corte Suprema debe emitir una resolución y a su vez enviarla al Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente el Estado peruano emite una resolución en la cual aprueba la extradición y ordena su traslado. La extradición pasiva es un procedimiento formal del cual el Estado peruano recibe la petición de otro país solicitando la entrega de un procesado o condenado que se encuentra en nuestro territorio. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la prisión preventiva para la ex premier Betsy Chávez al considerar que no mostró nuevos elementos que desvirtúen que existe peligro de fuga si se le otorga el beneficio de afrontar su proceso en libertad. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación de Betsy Chávez de prisión preventiva al concluir que el peligro de fuga no había desaparecido. Esto en el marco del proceso por el presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En sus alegatos de apelación, la defensa de la excongresista de Perú Libre solicitó que se varíe la prisión preventiva por medida de comparecencia con restricciones. En respuesta a los alegatos de la defensa de Chávez Chino, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema precisó que la cesión de una prisión preventiva de acuerdo al artículo 283, apartado 3 del Código Procesal Penal, indica que ésta procederá cuando nuevos elementos demuestren que ya no persiste los motivos por los que se le impuso la medida y resulta necesario sustituirla por una comparecencia. Sin embargo, tras el análisis de los elementos expuestos por la defensa de la exministra, el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín concluyó que el peligro de fuga persistía. La resolución también lleva las firmas de conformidad de los jueces supremos Manuel Luján Túpez, Fátima Altabás Cajat, Iván Sequeiros Vargas y Norma Carvajal Chávez. Desde junio de ese año, la exministra cumple 18 meses de prisión preventiva por su presunta participación en el golpe de Estado, encabezado por el expresidente Pedro Castillo. A inicios de septiembre, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checley, rechazó un primer pedido de cese de prisión preventiva. Mañana se llevará a cabo el primer encuentro de intérpretes y traductores de lenguas indígenas y originarias del Poder Judicial, un servicio que tiene cada vez más demanda y que permite a los ciudadanos escuchar las sentencias y procesos en sus lenguas nativas. Por eso hemos preparado el siguiente video. Los intérpretes y traductores de lenguas indígenas son personas que se convierten en la voz de los pobladores ante el sistema de justicia, que permiten que sean escuchados en sus lenguas maternas y que les hacen sentir que el Estado se preocupa también por ellos. Como Betty Quispe en su quechua natal, son miles de peruanos que en aymara, ayánica, aguajún y en diversas lenguas originarias demandan cada vez más la presencia de intérpretes de sus lenguas al hacer uso de los servicios de justicia en el país. El Poder Judicial, a través de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, ONAJUP, recopila información sobre la demanda de participación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas en las Cortes Superiores de Justicia y ha identificado que la necesidad es cada vez más apremiante. Mientras que el 2020 fueron solicitados al Poder Judicial 465 intérpretes y traductores de lenguas indígenas para juicios penales y civiles, esta cifra se triplicó el 2021, llegando a 1.375 solicitudes, y el 2022 se duplicó, llegando a 2.268 requerimientos de este tipo. Para este año, la tendencia sigue en aumento. En total, en los 3 últimos años se han solicitado 4.108 pedidos para la participación de intérpretes y traductores en lenguas indígenas en procesos judiciales. El Poder Judicial cuenta con el Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, RENIT, que contiene información de 44 personas que prestan servicios en 9 lenguas originarias. Cada intérprete y traductor de lenguas indígenas del Poder Judicial es capacitado para convertirse en un apoyo al servicio de justicia. Los magistrados lleguen pues a una verdad
real de lo que ha sucedido o de los hechos, ¿no? Entonces nosotros no nos podemos fijar si este ha sido el agresor o no. Tampoco podemos llegar a un punto de involucrar nuestros sentimientos y decir, oye, este es un hombre malo, a este no le voy a hacer. No. La especialización de este servicio ha ido creciendo y alcanzando logros importantes. Uno de ellos es el que Vicente Alanoca protagonizó en la Corte de Puno, al contribuir a que por primera vez en la historia del país se redactara y leyera una sentencia en aymara. Esta noticia dio la vuelta al mundo. Lo hemos hecho de todo corazón, se publicó en muchos diarios de Europa. Es una cuestión de justicia, reconocer el derecho a usar su lengua en una sentencia. Estas experiencias y la creciente necesidad de hacer valer los derechos de los ciudadanos de lenguas originarias a recibir el servicio de justicia en su lengua natal ha impulsado al Poder Judicial a realizar el primer encuentro de intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias, con el objeto de fortalecer la participación de estas personas en los procesos judiciales. Este importante evento se llevará a cabo los días 5 y 6 de octubre en la Galería de Ecoeficiencia del Palacio Nacional de Justicia. Participarán intérpretes y traductores de lenguas indígenas con inscripción vigente en el RENIT y complementariamente servidores bilingües de las Cortes Superiores de Justicia que colaboran en los procesos judiciales. Los invitamos a seguir este encuentro que nace para velar los derechos de los peruanos que hablan lenguas milenarias. Los esperamos. Regresamos con más información en Justicia TV Noticias después de la pausa. El expediente judicial electrónico está significando un gran avance en la modernización del sistema de justicia. En el siguiente informe conozca los beneficios de este sistema en favor de los litigantes. La transformación digital en el Poder Judicial del Perú se instaló en el 2017 a través del expediente judicial electrónico y la mesa de partes electrónica para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la seguridad jurídica, además de fomentar la despapelización en los juzgados debido al uso de la tramitación virtual. El eje facilita la labor jurisdiccional optimizando la gestión por procesos, potenciando el acceso a la justicia y permitiendo la gestión de procesos transparentes, seguros y céleres. La mesa de partes electrónica y el expediente judicial electrónico son muy importantes para nosotros porque nos ha ahorrado tiempo, nos ahorra papel. Nosotros ya no estamos revisando los expedientes de foliaciones del 1 al 100 y cada folio pasarlo de hoja en hoja, sino muy por el contrario, ahora a través del visor que nos permite, ¿no?, visualizar todo el expediente y algunas piezas importantes, nos es más fácil a nosotros resolver. Con la digitalización en el ámbito judicial se refleja en el ahorro de recursos y en la simplificación de trámites. Por medio del eje se logra mayor transparencia en la gestión de los juicios, siendo este un pilar en la lucha contra la corrupción. Se ha hecho no solamente eficiente, ¿no?, también es eficaz, porque se consigue en menor tiempo un mejor acceso a una tutela jurisdiccional que tanto necesitamos en nuestro país. Todas estas acciones desarrolladas en el marco de la digitalización de la justicia apuntan al mejoramiento continuo del servicio a los usuarios, brindándoles agilidad y seguridad para realizar sus trámites. Asimismo, fomentar la transparencia institucional y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho humano de acceder a la información. Bueno, el gran beneficio que nosotros encontramos es la posibilidad de no trasladarnos a los centros justamente de justicia para la redacción de demandas, escritos y demás, cosa que facilita mucho el ejercicio de la profesión. Lo que hemos vivido de alguna manera años anteriores con el tema de la presentación presencial de cada escrito, la verdad que era muy tedioso, y felizmente en ese sentido hemos dado un paso muy grande al digitalizar justamente los documentos y que exista la mesa de partes electrónicas. Entonces, cuando había que notificar una serie de documentos procesales
a las partes era prácticamente una labor titánica. Hoy en día no solo se evita el tema de extravío de documentos, el tema de la debida lectura y el tema de que siempre van a estar los actos procesales a disposición de las partes, sino se evita también el tema de algún extravío de alguna pieza procesal importante del expediente. Actualmente, 35 Cortes Superiores de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la República se encuentran inmersos en el uso de los expedientes digitales. El eje y la mesa de partes electrónica permiten atender casos de familia tutelar, familia alimentos, oralidad civil y laboral, nueva ley procesal del trabajo, asimismo en comercial, tributario y aduanero y temas de mercado, además en lo penal. Es muy exitoso porque hay víctimas que vienen a denunciar un día y al día siguiente, inclusive hay muchos casos que al día siguiente ya obtienen la medida de protección que es necesario. ¿Por qué? Porque tanto el instructor como el Poder Judicial, que es la entidad correspondiente, trabajan mutuamente. Entonces, tanto como ellas se sienten aseguradas y vienen y, señorita, han venido y ya me ha llegado mi medida de protección, me han notificado. Y eso es muy porque anteriormente no pasaba eso, ahora sí lo está haciendo y está muy bien eso. Para presentar los documentos por la mesa de partes electrónica, los usuarios deben acceder a ella con su casilla electrónica, llenan los datos que pide la plataforma y obtendrán su cargo de presentación. De esta manera, también se puede conocer el estado del proceso hasta la sentencia dictada. Ya no hay necesidad, en este caso, de estar buscando los expedientes a través de los grandes anaqueles que existían en el Poder Judicial. Ahora con un clic, a través del visor, podemos dar lectura a los expedientes, conseguimos los expedientes con facilidad, ¿no? Eso trae como consecuencia de que el proceso se vuelva mucho más flexible, mucho más ágil, ¿no? Mucho más pronto. Los avances y logros que viene obteniendo la Comisión de Trabajo del Eje se integran a los planes nacionales de competitividad y productividad al 2030 y al de integridad y lucha contra la corrupción. Asimismo, en la política pública de reforma del sistema de justicia del Poder Judicial y en la política general de gobierno al 2026. Seguimos trabajando incansablemente en seguir con la expansión del eje y la mesa de partes electrónica a todos los órganos jurisdiccionales del país. El Poder Judicial del Perú, con el expediente judicial electrónico, seguirá avanzando. Con la participación de las principales autoridades, se realizó la sesión solemne por el 9º aniversario de creación de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Su titular, Erwin García Matallana, destacó los principales logros de su gestión. Los detalles con nuestro colega Diego Chávez. Adelante. El último viernes 29 de septiembre se realizó la sesión solemne con motivo del 9º aniversario de creación de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. La actividad protocolar desarrollada en Puente Piedra contó con la presencia de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, así como autoridades municipales, policiales y civiles. El señor presidente, Erwin García Matallana, destacó los principales avances de esta joven pero pujante corte en sus primeros 9 años administrando justicia en los distritos de Puente Piedra, Ventanilla, Mi Perú, Ancón y Santa Rosa. En el año 2014, se atendió al clamor de justicia de la población de Lima Noroeste en la descentralización de los servicios de administración de justicia. Desde la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, Diego Chávez para Justicia TV. Empezamos ahora nuestra ronda informativa del interior del país. Richard Córdoba, de la Corte de Pasco, nos cuenta que se dictó 9 meses de prisión preventiva para 2 sujetos que asaltaron a unos menores de edad utilizando machetes y cuchillos para amedrentarlos. El segundo juzgado de investigación preparatoria de Pasco, a cargo de la magistrada Nadesha de la Cruz Oconlaya, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 9 meses en el proceso seguido contra Menem Alex Avala Tacuchi y David Alberto Quispe Inza por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de menores AALM, YRQU y ARSH. Según la imputación fiscal, el 29 de septiembre del 2023, a las 11:30 aproximadamente, los menores fueron a jugar a la Losa de la Esperanza, perteneciente a la empresa minera Cegosac, cuando ingresaron 3 personas de sexo masculino y los menores pensaron que eran trabajadores del lugar
ya que uno de ellos tenía puesto un overol de color anaranjado. Es ahí que la persona que estaba con el overol sacó un sable y lo tenía en la mano. El investigado Menem Alex Ayala Takuchi sacó un cuchillo de cocina de su polón y el investigado David Alberto Quispe Inza sacó un machete de su cintura, quienes con las armas punzocortantes y bajo amenazas les sustrajeron los celulares, cargadores de celular y dinero que tenían para luego huir. Los menores corrieron tras de ellos, logrando alcanzar al imputado Menem Ayala, quien sacó su cuchillo e intentó plantarlo en la pierna del agraviado ARSH. Es ahí que se cayó el cuchillo al piso, siendo recogido por uno de los menores. Luego llegó el serenazgo y lo llevaron a la comisaría, donde le encontraron 2 celulares y un cargador de celular. Al día siguiente se detuvo al investigador David Alberto Quispe Inza, quien fue identificado por parte de los agraviados. La magistrada Nadia Sheila Cruz Ocolaya, al considerar que los elementos de convicción son fundados y graves, aunado a ello que se cumple con los demás presupuestos de ley, declaró fundado el requerimiento fiscal ordenando el internamiento de los imputados al establecimiento penal de Cochamarca. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por el primer despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pasco en contra de Menem Alexander Ayala Takuchi y David Alberto Quispe Inza, con datos generales de ley obrantes en el requerimiento de prisión preventiva. Desde la Corte Superior de Justicia de Pasco informó Richard Córdoba para Justicia TV. Es el turno de Ronald Santana desde la Corte de Junín. Ronald nos informa sobre la realización del segundo encuentro de jueces de paz en Tarma. Adelante, Ronald, con los detalles. Jueces y juezas de las diferentes especialidades y niveles de la Corte Superior de Justicia de Junín, representantes de diferentes instituciones, participaron del segundo encuentro de jueces de paz sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar denominado Esperanza de Vida Sin Violencia, que se desarrolló en el distrito de Acobamba, provincia de Tarma. Ustedes son líderes y representantes de la justicia, tienen la mayor aceptación porque fueron elegidos por personas que los conocen, son buenos ciudadanos y realizan bien la tarea de impartir justicia en sus respectivas localidades, indicó el doctor Cleto Marcial Quispe Paricagua, presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, al inaugurar el segundo encuentro. La jornada contó con la participación del doctor Carlos Giovanni Arias Lazarte, juez supremo y presidente de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial, quien expresó el agradecimiento y felicitación por tan importante actividad, indicando que el objetivo es sensibilizar sobre el contenido de los instrumentos jurídicos para una justicia intercultural, mejorando las condiciones de acceso a la justicia de los ciudadanos de diferentes localidades. Agradezco infinitamente a las autoridades que vinieron del juzgado de Huancayo representando para que nos pueda alimentar a nuestros conocimientos y nosotros poder aplicarlos frente a nuestra comunidad que son desprotegidas. Desde la Corte de Junín para Justicia TV, Ronald Santana Acosta. Ahora nos vamos a Huánuco. Ketty Montaldo nos reporta sobre la inauguración de los juzgados de paz en las localidades de Bolaina y Alto San Juan de Tulumayo, que beneficiará a miles de ciudadanos de esta región del país. Continuando con el trabajo de acercamiento a la justicia a las zonas alejadas de la ciudad de Huánuco, el pasado 28 de septiembre, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Jaime Jerónimo de la Cruz, junto a principales autoridades del distrito de Luyando y pobladores de la zona, inauguró el juzgado de paz de los caseríos de Bolaina y Alto San Juan de Tulumayo. La ceremonia de inauguración de referidos órganos jurisdiccionales se dio en medio de una gran expectativa de la población, quienes fueron testigos de la historia de la puesta en funcionamiento del juzgado de paz, que velará por sus derechos y brindará un servicio de calidad en la impartición de justicia. En la ceremonia, el magistrado presidente resaltó la función que desempeñan los juzgados de paz por ser una puerta fundamental de acceso a la justicia del país. Las nuevas juezas de paz son Caserío de Bolaina, Hilda Elvira Zúñiga Malpartida, y del Caserío de Alto San Juan de Tulumayo, Valeria Sajamí Méndez, quienes son las primeras juezas que impartirán justicia en estas zonas. Desde la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Ketty Montaldo para Justicia TV. El presidente de la Corte Superior de Arequipa, César de la Cuba, expresó su preocupación por el incremento de casos de feminicidio en la Ciudad Blanca e hizo un llamado a denunciar los actos de violencia contra la mujer para que el Poder Judicial pueda extender las medidas de protección que corresponda.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, César de la Cuba Chirinos, lamentó el alto índice de casos de feminicidios que se registran en la Ciudad Blanca y agregó que la entidad judicial está afrontando esta situación de dos maneras. Nosotros tenemos dos ámbitos de respuesta por parte del Poder Judicial, uno a nivel de protección y otro a nivel de sanción. El magistrado invocó a las personas a denunciar a su debido tiempo sus casos para evitar que conlleven a un feminicidio, garantizando así el trabajo del Poder Judicial para emitir medidas de protección a favor de las víctimas. Un primer mensaje a las víctimas de denuncia de sus casos. No tenemos que esperar a llegar a un feminicidio para denunciar un acto de violencia dentro del hogar o contra la mujer. Aquí los jueces de protección actúan en un ámbito realmente de protección bastante intuitivo, y del Poder Judicial siempre van a esperar una respuesta que garantice los derechos del ciudadano. De la Cuba Chirinos indicó además que en lo que va del año los casos de feminicidio ingresados a la Corte de Arequipa han sido resueltos en corto plazo, aplicando penas severas a los culpables. Los 7 casos de feminicidio que hemos juzgado este año en Arequipa han sido 3 cadenas perpetuas dictadas por los jueces y 2 penas a 25 años de pena privativa de libertad, por lo tanto son penas altas, ¿no? Estamos hablando que entre un 60-65% de los casos son penas realmente severas a estas personas que cometen estos delitos tan graves. Teniendo en cuenta que a la fecha se han reportado 17 casos de feminicidio en Arequipa, el presidente explicó que no todos estos han sido judicializados. Efectivamente, 17 casos de feminicidio en Arequipa, de los cuales 8 han sido ya formalizadas la investigación preparatoria con pedido de prisión preventiva. 8 están con la detención por prisión preventiva ya en los centros penitenciarios. Hay 3 casos adicionales que también hay una medida de coerción al respecto, pero que no están habidos por la justicia y por lo tanto está ahí la requisitoria para ubicar a esta persona. El resto de casos están en una investigación a cargo de la Fiscalía y que en su momento seguramente van a requerir del Poder Judicial un pronunciamiento, ¿no?, de etapa del proceso que corresponde. Finalmente, exhortó a las personas involucradas en la lucha contra la violencia de la mujer e integrantes del grupo familiar a continuar trabajando y actuando de manera articulada a fin de erradicar este flagelo de la sociedad. El módulo de violencia contra la mujer de la Corte de Lima Este cumple 4 años y en este tiempo se ha convertido en un bastión para apoyar a las víctimas de violencia. En lo que va del año, el módulo ha resuelto 493 casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar. Veamos el siguiente video. Hoy conmemoramos con orgullo el 4º aniversario del módulo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, conformado por una sala de apelaciones, un juzgado penal colegiado conformado, 3 juzgados unipersonales y 3 juzgados de investigación preparatoria. Durante estos 4 años han sido un bastión fundamental en nuestra lucha contra la violencia de género. Es un lugar donde la justicia se encuentra con la empatía, donde las víctimas pueden alzar su voz y encontrar el apoyo necesario para avanzar y sanar. En este tiempo hemos logrado avances significativos, como la ampliación de la competencia para conocer en apelación las medidas de protección dictadas por los órganos correspondientes y la implementación de políticas de prevención hasta la persecución efectiva de agresiones. Sin embargo, somos conscientes de que todavía enfrentamos desafíos importantes. La violencia de género persiste en nuestra comunidad y hogares, y es nuestra responsabilidad colectiva poner fin a esta lacra social. Sigamos trabajando juntos, con determinación y empatía, para que un día podamos decir que la violencia de género es parte de nuestro pasado, no de nuestro presente ni de nuestro futuro. Advierto que en el primer juzgado se tiene a la fecha, al avance anual, 491 casos resueltos. Es así que en el segundo juzgado de investigación preparatoria, a la fecha, 496 casos resueltos. Y por último, el tercer juzgado, que integra este juzgado, a la fecha con 513 casos resueltos a la fecha, con la actualización al mes de septiembre. A la fecha venimos superando esta meta anual que nos exige.
y ello en base al compromiso persistente, a la iniciativa de los magistrados. Requieren en las sanciones que se imponen unas penas drásticas y muy altas, como por ejemplo en el caso de delitos de violación sexual a menores de edad, la pena que conlleva es la pena máxima de cadena perpetua. En los casos de delitos de feminicidio, la pena mínima se encuentra en 20 años de pena privativa de libertad efectiva. Por estas consideraciones, nosotros siempre mantenemos la postura de garantizar a la parte acusada un derecho a la defensa eficaz y eficiente. Sin perjuicio de ello, también en nuestras decisiones aplicamos los derechos constitucionales y los derechos fundamentales. Renovamos nuestro compromiso con la construcción de un futuro más seguro y equitativo. Trabajaremos incansablemente para erradicar la violencia de género en todas sus formas, fortaleciendo la educación, la conciencia y la solidaridad. Nuestra meta es un mundo donde cada mujer y miembro de la familia pueda vivir sin miedo. Reitero mi compromiso con la lucha constante de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, siempre resolviendo desde una perspectiva de género. Y les deseo un feliz 4º aniversario del módulo de violencia penal integrantes del grupo familiar. Feliz 4º aniversario a todos los miembros que conformamos el módulo de violencia contra la mujer. Muchas gracias. En Venezuela fue capturado Alvin Vargas García, cómplice del conocido delincuente Maldito Cris, involucrado en el asesinato de un sereno en Lima. Vargas García fue arrestado portando una granada de guerra con la que pretendía evitar su captura. Tras estar prófugo por varios meses, Alvin Vargas García, cómplice del conocido delincuente Maldito Cris, fue detenido nuevamente en su país natal, Venezuela. Autoridades policiales informaron que se le halló en posesión de una granada de guerra. Alias Alvin fue capturado el 16 de junio en nuestro país durante el operativo policial en donde murió abatido Maldito Cris. Sin embargo, 2 días después, por falta de coordinación entre la Fiscalía y la Policía, Alvin junto a otro delincuente quedaron en libertad. Las primeras investigaciones tras este suceso indicaban que había huido con destino a Chile, por lo que se emitió una alerta a la Interpol. Gracias a ese trabajo coordinado, el sujeto fue atrapado en el valle de Anzoátegui, en Venezuela. Alvin no solo sería parte del brazo armado de la organización criminal Tren de Aragua, sino que además sus antecedentes policiales hablan de su alta peligrosidad. Este sujeto venezolano fue detenido en 4 oportunidades por estar inmerso en tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. En Estados Unidos, un hombre que asesinó a 2 mujeres en el estado de Florida fue ejecutado en cumplimiento de su condena. Veamos los detalles. Fue declarado muerto 12 minutos después que se le aplicó la inyección. Michael Sack, de 54 años, condenado en 1997 por cometer 2 asesinatos, fue sometido a este procedimiento como pena capital en la prisión estatal de Florida en la localidad de Rayford. De acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, el hombre fue arrestado en 1996 tras matar a 2 mujeres durante una escalada criminal por las que fue hallado culpable de asesinato en primer grado por ambos casos. A la primera víctima la estranguló hasta asesinarla y abandonó su cuerpo en la playa. Posteriormente conoció a una trabajadora de un bar con la que acabó en su domicilio, donde la golpeó, violó y acuchilló. Sack fue sentenciado a la pena capital por la muerte de una de las mujeres y a cadena perpetua por la de otra. Desde entonces, sus abogados han intentado sin éxito apelar la sentencia bajo el argumento de que el condenado sufría de estrés postraumático y discapacidades intelectuales. El último lunes, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos se negó a detener la ejecución tras una petición de sus abogados que añadía un supuesto síndrome de alcoholismo fetal del reo. Con la ejecución son 105 desde que en 1976 se restableció la pena capital en Florida, donde actualmente hay 300 presos en el corredor de la muerte, 3 de ellos mujeres.
Será también la 8ª ejecución que se realice en Florida durante el mandato de Ron DeSantis, quien sacó adelante una reforma judicial que permite la mayoría simple y no la unanimidad para la imposición de la pena capital en este estado. Gracias por acompañarnos en esta edición de Justicia TV Noticias, siempre a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 55 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además por nuestros 8 canales regionales aliados. Los dejamos ahora con la premiada y reconocida gastronomía peruana, gracias a las imágenes de PROM Perú. Nos reencontramos mañana. Permiso.